días, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso, glorioso día, aleluya, que Dios nos regala con una noticia extraordinaria y yo estoy pero requete seguro que usted sabe cuál es. Sabe que lo que decimos cada día, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que celebremos esta fiesta, papito lindo, una vez más. De verdad que estamos tan agradecidos, tan sorprendidos por esta riqueza maravillosa de poder, Padre amado, tener un lugar donde recostar la cabeza, sabiendo que hay millones, no son cienes, no son miles, millones de personas en el mundo entero que carecen de esto, Padre. Oramos en esta hora para que nos ayudes a ver todas las bendiciones que colocas en nuestra vida. Es un privilegio, es un honor el poder vivir, Padre, y aparte de oír tu palabra, oír tu voz, Padre, yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos. Oro y clamo que esta palabra llegue a los lugares más escondidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que yo estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, amigos apasionados por esta hermosa palabra que Dios nos ha dado, le cuento que ya llevamos bastantes estudios bajo este tema, renunciando a lo que me detiene. Ya estamos alistando, como se dice, las llantas para aterrizar, pero todavía tenemos algunos punticos que tratar. Estamos estudiando este tema basado en lo que Dios le pidió a Abraham que renunciara, los renunciamientos que tuvo que hacer el padre de la fe. Dios le pidió 3 cosas, le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. Entonces les dije que vamos a extraerle el sentido espiritual de cada una de estas declaraciones, porque todos aquellos que decidimos vivir para Dios, nos guste o no, tenemos que hacer ciertos renunciamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Incluso Jesús mismo dijo: el que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, nadie que decida vivir para Dios queda en la misma condición. Hay cosas que nosotros venimos arrastrando, hay cosas que están muy arraigadas en nosotros que impiden realmente la voluntad de Dios de acuerdo a su propósito eterno. Es decir, a veces es como un obstáculo que nosotros mismos colocamos, pero Dios se encargará de llevarnos y darnos luz, revelación y mostrarnos por la palabra qué es lo que tenemos que hacer. Si usted dice: ¿y por qué tiene que ser así? Y yo no voy a cambiar, y yo no, ok, no se preocupe, que la misma vida, Dios se encarga en esa manera tan tierna, tan soberana que tiene de hacerle entender de miles maneras, porque la Biblia dice: Dios te hará entender. Yo te voy a enseñar y te voy a hacer entender. A mí esta palabra, te voy a hacer entender, de verdad que no se preocupe, que Dios tiene una manera muy extraordinaria y no es una palabra amenazante, para que no lo tome por ese lado, pero que Dios nos hace entender. Tenga la plena seguridad que nos hace entender. El tiempo corre para nosotros, no para Él, porque Él es eterno. Entonces Dios tiene un plan con Abraham, y el plan es que él sea el padre de la fe, que en él sean benditas todas las naciones de la tierra. Así lo dice la palabra. Entonces hay cosas que Abraham tiene que desaprender. Y estamos usando esta experiencia, este llamado, para que usted y yo tomemos lo que Dios le está diciendo a Abraham, que la historia vuelve a repetirse. Usted y yo también hemos sido llamados por Dios, también tenemos un propósito eterno y Dios quiere entonces que hagamos lo mismo, renunciar a ciertas cosas. Lo primero que Dios le pide es: vete de tu tierra. Esto lo explicamos. Me faltan 2, 3 versículos más y terminamos este punto. Incluso ayer le dije que íbamos a terminar, pero es que el Señor nos mete por unas líneas extraordinarias. Entonces, aquí, mis amados hermanos, estamos aprendiendo. El día de ayer terminamos
leyendo lo que fue, bueno, leímos el Salmo 139 donde el salmista David le pide a Dios que de alguna manera evalúe sus pensamientos, que sus pensamientos sean evaluados para ver si no están siendo desviados en otra línea de pensamientos, porque él quiere estar en el camino eterno. Eso lo leímos. Entonces también les di otro ejemplo del apóstol Pablo en los Filipenses, cuando él desde la cárcel le dice a la iglesia la manera que tienen que pensar. Ahora le voy a mostrar otro texto por la palabra donde la Biblia nos dice que nuestra mente tiene que ser renovada. Recuerde que el principio espiritual que le dimos en este principio, el primer renunciamiento de Abraham, el vete de tu tierra, le dimos el pensamiento y dijimos el sentido espiritual es deja esa mentalidad que aprendiste en tu tierra. Entonces, ese fue el sentido espiritual que le dimos a la palabra vete de tu tierra. Porque recuerde, vuelvo y repito, él vivió 75 años allá. Entonces, cuando usted está en un lugar, el mismo sistema, el mismo mundo, la misma línea de pensamiento, a veces afecta nuestra vida y hay un llamado, hay un camino que Dios ha hecho. Y hay gente que quiere vivir la vida cristiana bajo su propia línea de pensamientos. Y es peligrosísimo porque la Biblia dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, así es él. Usted no ve que hay gente que uno le habla del evangelio y trata de mostrarle otra línea de pensamiento de acuerdo a la palabra y hasta se enojan. No, señor, eso no es así. Yo soy un hombre viejo, yo soy de hueso colorado. En la religión que yo nací, en esa me muero, porque yo tengo mi manera de pensar. Cada cabeza es un mundo, déjeme pensar a mi manera. O sea, la gente defiende su pensamiento, pero no se pregunta si como está pensando es de Dios o no es de Dios. Si es bíblico o no es bíblico. De pronto dice, mire, tengo tantos años y toda la vida me ha funcionado. ¿Por qué yo voy a estar cambiando mi manera de pensar? Entonces la gente usa sus años de vida como si Dios le hubiese puesto el sello. Sí, señor, estás en lo correcto. Todos los años que has vivido has pensado muy bien y todos tus pensamientos son correctos. No, el salmista le decía, Señor, mira mis pensamientos. Es la gracia, es la misericordia de Dios que nos permite de alguna manera vivir unos años bajo nuestros propios caprichos y cosas. Pero llega el momento en que Dios en su amor nos llama, nos atrae con cuerdas de amor al reino y de esta manera debemos de entenderlo. Mire, el apóstol Pablo le explica a la iglesia de Éfeso, aquellos que apenas estaban comenzando en la vida cristiana, que estaban aprendiendo de los pensamientos conforme al reino de Dios. Hay gente que quiere vivir la vida cristiana bajo su sistema, bajo su línea de pensamientos. Por eso cuando escuchan un mensaje les cuesta. A mí nadie me va a cambiar y no estoy de acuerdo con lo que está diciendo ese pastor, porque es que yo llevo muchos años viviendo así. Y están así defendiendo su línea de pensamiento. Entonces Pablo escribe a la iglesia en Éfeso capítulo 4, el versículo 17 y le dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Le está hablando a aquellos que están abrazando la vida del reino, a los cristianos, que ya no anden, que no andéis, dice, vuelvo y leo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los no judíos, los que no conocen a Dios. Dice la Biblia, así se les llama a los que no somos judíos, los gentiles. Hay otro tipo de personas, el texto dice, ¿cómo anda? Que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de la mente? ¿Sabe qué es andar en la vanidad de la mente? Es andar bajo mi propia línea de pensamientos, sin tener en cuenta a Dios. Es decir, es el prototipo de persona que establecen su propia manera de vivir, su propia manera de pensar, independientemente si a Dios le gusta o no. Como quien dice, me tiene sin cuidado.
me tiene sin cuidado si Dios está de acuerdo o no. Esta es la línea de pensamiento que yo tengo. Yo soy de hueso colorado, a mí nadie me va a cambiar y yo pienso así y he vivido 40, 50, 60 años o 70 años de esta manera y así me voy a morir. Es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, o sea, ellos están tan habituados a esa mentalidad, bajo esa línea de pensamientos, como quien dice, y si usted le dice a esa persona, mire, es que la manera en la cual usted está pensando no va de acuerdo a la palabra, a mí no me importa, pero es que la Biblia dice, es que Dios, a mí no me venga con ese cuento, a mí no me venga, a ver, ¿y quién escribió la Biblia? A mí no me venga a cambiar mi manera de pensar. ¿Sabe qué está diciendo implícitamente? No me importa si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo, esta es mi manera de pensar. ¿No le parece muy familiar que hoy en día la gente está defendiendo eso? ¿Acaso no es el mismo sistema de pensamiento que hoy estamos viviendo? Donde la gente dice, yo pienso así, esta es mi manera de pensar y a mí nadie me va a cambiar. Y entonces están, como dice la Biblia, por eso Pablo le dice, es un peligro que aquellos que quieran vivir la vida cristiana no la están viviendo de acuerdo a la palabra, sino como su mente les dice. Dice la Biblia, están andando en la vanidad de su mente. El versículo 18 dice, tienen el entendimiento, escuche esto, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. O sea, la palabra dice que tiene entendimiento entenebrecido. Ahora, ¿qué es entenebrecer? El diccionario de la Real Academia define la palabra entenebrecer como oscurecer, llenar de tinieblas, estar lleno de tinieblas. Entonces, cuando la Biblia dice que esas personas tienen el entendimiento entenebrecido, en otras palabras, es una persona que tiene el entendimiento en total oscuridad. El tener el entendimiento entenebrecido es esa persona incapaz de ver la verdad, porque están tan alejados de la luz, tan alejados de la revelación, que viven en una continua oscuridad. Entonces les es imposible. El entendimiento está tan oscuro, tan lleno de tinieblas, están con una línea de pensamiento, están en total oscuridad, no hay tan siquiera un poquitico de luz. Entonces, por consiguiente, les cuesta renunciar a la manera de pensar. ¿Por qué? Porque el sistema de pensamiento del mundo los está envolviendo de tal manera que obviamente no pueden ver la voluntad de Dios. Entonces terminan siendo guiados o terminan haciendo la voluntad de ellos mismos o la voluntad del enemigo. Hacen la voluntad de ellos o la voluntad del diablo, pero no la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento extremadamente oscuro. Entonces, cuando el apóstol Pablo le pide a la iglesia, ustedes no pueden andar así. Si lo que ustedes piensan, no importa por cuántos años pensó de esa manera, si lo que usted piensa no va de acuerdo a la escritura, pues quiero que cambie esa mentalidad. Necesita renunciar a esa mentalidad, a esa oscuridad tiene que renunciar, porque la luz del evangelio te trae revelación para vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo te invito a que medites en esta palabra y mañana continuamos en este hermoso texto de Efesios capítulo 4. Padre amado, yo te doy gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.